¿Hay formas de poder generar naturalmente GLP-1 sin la necesidad de inyectarse? Pero el GLP-1 se produce en las células L de nuestro intestino. Se produce 20 a 30 minutos después de una comida y está unos 2 minutos elevado y luego cae. O sea, su producción es de 2 minutos. Por lo tanto, ahí es que vinieron y se inventaron estos medicamentos. Empezaron los estudios a ver cómo podían producir el GLP-1. Sí, que básicamente lo que hizo Ozempic diferente fue que era más eficiente por más largo tiempo. Exactamente. Pues básicamente, sabiendo que nosotros podemos producir el GLP-1 naturalmente, hoy yo te voy a hablar con evidencia médica, o sea, con evidencia de research, cómo nosotros podemos optimizar esa producción de GLP-1. ¿Se puede evitar tener que inyectarse GLP-1, GIP, Mounjaro, Ozempic, etcétera? ¿Se puede evitar porque naturalmente hay forma de producirlo? Hay unos videos, unos estudios que plantean esa posibilidad. Yo quería preguntarle a alguien que sabe. Y fui donde Sharon Vélez Maimí. VélezMaimí.com, por si acaso, para más info. VélezMaimí.com. Ella está en las redes sociales también. Ahora está haciendo videos en redes sociales. ¿Cómo está, doctora? Todo bien, gracias a Dios. Por si acaso no tiene frío. Es que, ¿tiene frío? No, es que como salí de trabajar y yo voy Sí. en mis maones, pues para verme un poquito más formal. Ay, por favor. Bueno, ok. VélezMaimí.com para más info. Sharon Vélez Maimí, que hace además anti-aging. Así que es bien interesante porque hay bien poquita gente que hace las dos cosas, que es endocrinóloga y hace anti-aging. Es interesante. No, Controversial. y anti-aging es una cosa y estética médica es otra. O sea, Y a rayete. son ¿Vamos muchas cosas. a entrar en eso? No, hoy no. Hoy No. Estaríamos horas hablando aquí. Sí. Y es un tema tan controversial. Yo no sabía que era tan controversial. Pero es controversial, evidentemente. Pero nada, VélezMaimí.com para la controversia. Gracias. Okay, No, básicamente, o sea, si tú estás evidence-based, ¿por qué hay que hacer controversia? Está Y bien. yo voy siempre evidence-based. O sea, de hecho, en estos días me dicen que va a tener un panel. Me contaron esto, que va a tener un panel donde otros médicos vayan a preguntarle. Eso va a estar súper interesante. ¿Puedo ir a grabarlo? Bueno, sí. Ah. Yo hablo con los coordinadores, a ver. José, te toca. Ya que te trajeron la longaniza y a mí no me trajeron. Así que... Nada. Vélez Maimí siempre, Sharon Vélez Maimí siempre nos trae como 20 regalos cada vez que viene. Nosotros somos locos con que ella venga. No por los regalos, sino por su presencia. Con mucho Okay. amor siempre se hace. Hablemos, gracias, lo apreciamos, de verdad, gracias por eso. Doctora, uno puede tener buenas intenciones cuando, ¿verdad? O sea, yo entiendo a la gente que plantea que los que usamos medicamentos para bajar de peso, para este tipo de veladas, GLP-1, etcétera, Ozempic, Mounjaro, Zepbound, Wegovy. Yo entiendo a la gente que tiene preocupaciones o que plantea, esto te va a dar otros efectos secundarios. Yo acabo de ver unos videos donde plantean que va a haber billones de dólares en demandas porque se te paraliza el estómago, porque te quedas ciego. Todas estas, ¿verdad?, alegaciones. Y mi planteamiento siempre para esas personas es, no tengo duda de que habrá algunos efectos secundarios en medicamentos, como todos los medicamentos. Exacto. Igualmente que la obesidad causa un montón de efectos secundarios igualmente. Exacto. Ok, pero eso es lo obvio. ¿Hay formas de poder generar naturalmente GLP-1 sin la necesidad de inyectarse? Claro que sí. Nuestro cuerpo, o sea, el GLP-1, vamos a refrescar un momento, ¿verdad? Yo sé que hablan ustedes de esto bastante, pero el GLP-1 se produce en las células L de nuestro intestino. ¿Ok? Y usualmente se produce luego de una comida y está 20 a 30 minutos, se produce 20 a 30 minutos después de una comida y está unos 2 minutos elevado y luego cae. O sea, su producción es de 2 minutos. Por lo tanto, ahí es que vinieron y se inventaron estos medicamentos. Empezaron los estudios a ver cómo podían producir el GLP-1 que estuviese en una acción larga y de ahí salieron todos estos medicamentos. Pero sí, nosotros lo producimos naturalmente, ¿ok? Así que... Yo, y el primero fue Vieta, que fue en el 2005, si no me equivoco. Esto lleva 20 años. 2005 y había que inyectarlo todos los días, antes de las comidas, o sea, eso era... Sí, básicamente lo que hizo Ozempic diferente fue que era más eficiente por más largo tiempo. Exactamente. Pues básicamente, sabiendo que nosotros podemos producir el GLP-1 naturalmente,
Hoy yo te voy a hablar con evidencia médica, o sea, con evidencia de research, cómo nosotros podemos optimizar esa producción de GLP-1. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los primeros estudios que habla es de una comparación que hacen en ratones, porque la mayoría de los estudios obviamente se hacen en animales. Hay unos cuantos en personas, pero la mayoría pues en animales. En estos estudios que voy a hablar de hoy se hizo en ratones, se hizo en perros y hay otros que se hicieron en humanos. ¿Okay? Pues este estudio habla de que un paciente o un animal consumió carne o pescado y luego arroz versus la comparación de haber consumido arroz primero, carne o pescado secundario. Pues mira, la producción en GLP-1 cuando uno consume la proteína es mucho mayor que cuando consume el carbohidrato primero. O sea que una de las maneras de estimularlo naturalmente es primero proteína y luego los carbohidratos. Y esto está research en animales y presumo yo que entonces básicamente es análogo en seres humanos. Exacto, hay unos estudios que vamos a estarlos presentando en el video, pero sí, se hicieron en animales uno y otros se hicieron en seres humanos. O sea que otra de las maneras que se puede producir o maximizar la producción del GLP-1 es cuando uno come 30 minutos. Tú comes un plato en 30 minutos versus cuando te lo comes en 5 minutos. La producción máxima de GLP-1 va a ser cuando tú te sientas a comer un plato tranquilo, en paz, 30 minutos. Obviamente. O sea, quizás por eso los franceses también, pues ellos están como una hora comiéndose un platito pequeño, porque ellos, esa relación con la comida probablemente es parte de la generación de GLP-1. Okay. Exactamente. Y otra, esto es muy curioso porque hace tiempo yo había escuchado que uno debería masticar la comida 30 veces cada bocado. Y yo, pues, eso es ilógico. Pero cuando me fui a los estudios ahora, yo dije, mira, caramba, cuando tú masticas efectivamente 30 veces cada bocado, produces mayor GLP-1 y obviamente tenemos la enzima en nuestra boca que se están produciendo. O sea, y al tú degradar, procesando. Qué aburrido. Pues, o sea, uno masticar 30 veces cada bocado. Lo que pasa es que nosotros estamos tan automáticos, o sea, nuestra vida es tan automático. Nos levantamos, nos lavamos la boca, nos metemos a bañar o ¿verdad? Viceversa. O sea, estamos tan automáticos y hacemos todo tan rápido que ni pensamos en lo que hacemos. Sí, o sea, lo que me está diciendo es básicamente que nuestro sistema tiene formas de poder estimular naturalmente la creación de GLP-1 y que por tanto podamos reducir el apetito o la ingesta de comida primero comiendo más proteína primero y después el carbohidrato. Okay, eso es lo primero. Exacto. Ok, además de eso entonces la otra... La comida, o sea, uno disfrutarse la comida. No tener prisa mientras estás comiendo, tener calma. Exactamente. Y durar básicamente con un plato una mayor cantidad de tiempo que estar en una ingesta rápida. Exacto, es 5 minutos versus 30 minutos. Otra de las cosas es nosotros tenemos un reloj biológico que se llama el ritmo circadiano. O sea, tenemos que básicamente eso depende de la oscuridad y la luz. Y nuestras hormonas siguen un ritmo circadiano. Hubo un estudio que se publicó en el 2009 en donde las personas que tienen un ritmo circadiano adecuado, o sea, se levantan cuando el sol sale y se acuestan cuando la luna sale, pues esas personas tienen una mayor producción de GLP-1 y usualmente esa producción es por la mañana, ¿ok? Con el desayuno, ¿ok? Nosotros tenemos que seguir nuestro reloj biológico, acostarnos y la melatonina, que eso, by the way, fue uno de los videos que saqué en las redes en este mes, se produce de 8 a 10 de la noche. Persona que esté en el celular, 8 o 9 de la noche, mira, tú le estás enviando una señal a tu glándula pineal, es como que, hello, las luces azules no produzcan melatonina. Mire, esa persona eventualmente le va a causar una disrupción en sus hábitos de sueño. Pues mira, nosotros tenemos que seguir un reloj biológico. Y ese reloj biológico es acostarse una hora y levantarse una hora recurrentemente, ¿no? Tratar de evitar las variaciones de sueño, incluyendo fin de semana, y eso también estimula la creación de GLP-1. Exactamente.
¿Ok? Otra de las cosas es la proteína. Hablamos de la proteína. Pues mira, tú sabes que la proteína es el macronutriente que más nos sacia. Lo sabía. Y en específico, eso tenemos unas proteínas que se han estudiado y es la glutamina, arginina, fenilalanina y el triptofán. Esos aminoácidos son los que mayormente estimulan el GLP-1. ¿Y en qué alimento están esos? O sea, ¿en qué tipo de proteína? ¿O es toda proteína? O sea, toda proteína tiene esos componentes. Básicamente hay unas que el cuerpo las produce, ¿ok? Que es como la glutamina y la arginina. Y lo que es el triptofán y la fenilalanina la tenemos que coger de las comidas, usualmente vegetales, carne. Ahorita yo les voy a hablar un poquito más del triptofán. Pero sí, es básicamente en la dieta, esas dos. Por eso que la forma de consumirla es a través de comer carnes, básicamente, carnes o vegetales. Exactamente. Ok, ¿mayormente pescados o mayormente carnes rojas? No, pues mira, hay carne blanca, está el pavo, el pollo, está el salmón, o sea, están las carnes rojas, o sea, hay variación. ¿Y por qué la proteína? Porque mira, hicieron un estudio en donde la mayoría de las personas hoy en día comen bien poca proteína y le dieron a estas personas en el estudio, ¿verdad? Un control de personas que tenían una ingesta de más del 30% de su dieta proteína y otra más de 10% de proteína. Y obviamente las personas que tenían más de 30% en su dieta, una ingesta de proteína, pues tuvieron mayores producción de GLP-1. O sea que primero arrancar tratando de si vas a comer carbohidratos, primero comete la proteína y después el carbohidrato. Exactamente. Número 2, tratar de aumentar, entonces aquí también, pues este es lo último, pero es aumentar la ingesta de proteína. También eso también estimula la producción de GLP-1. También me dijo, ahora, ¿verdad? Ritmo circadiano. Sí, pero exacto, pero me había dicho otra vez. Comer más lento. Comer más lento y ritmo circadiano. Exactamente. O sea que hasta ahora esos son los 4 fórmulas o 4 formas para poder aumentar mi producción natural de GLP-1. Exacto. Hay otra, que es los ácidos grasos, o sea, las grasas saludables, como el aguacate y aceite de oliva. Hay un estudio que se hizo en donde un paciente consumía, y esto fue con personas, aceite de oliva versus azúcares versus mantequilla. ¿Y cuál fue el que mayor producción tuvo de GLP-1? El aceite de oliva. O sea que el aguacate y aceite de oliva tienen estudios de aumentar el GLP-1 de manera natural. Sí vi también que una manera de disminuir el GLP-1 es consumir lo que es palmitic acid. O sea, es un tipo de aceite de palma. Ese disminuye el GLP-1, así que ese no. O sea, que sería aguacate y aceite de oliva. O sea, priorizar aceite de oliva y aguacate. Pero básicamente me está diciendo la dieta keto. Siempre innovando y con los mejores beneficios, MCS Personal Directo te ofrece cubiertas accesibles para que cuides de ti y de tu gente. Con una amplia red de proveedores de más de 15,000 médicos de libre selección, reembolso de hasta $40 mensuales por membresía a un gimnasio o por un entrenador personal debidamente certificado. Asistencia en el hogar para servicios como cerrajería, plomería, electricidad, de hasta $350 por evento hasta 4 veces al año. Así que únete hoy a la gran familia de MCS. Salud que completa tu vida. Llama al 787-945-1259. 787-945-1259 y oriéntate. Llama, pregunta, pero es bien importante que llames. 945-1259. Endoso pagado. Sí. Ok, para aumentar el GLP-1. Porque nos vamos con proteína, nos vamos con ácidos grasos. Obviamente la proteína y ácidos grasos, como hablamos cuando discutimos aquí el tema del metabolismo, obviamente nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque también van a mantener la insulina bajita, porque lo que no hace la estimulación de insulina son los carbohidratos. ¿Ok? Y vimos ahorita, o sea, te mencioné ahorita que en este estudio, el azúcar no va a hacer una gran estimulación de producción de GLP-1. Sí, que estimula la producción de insulina, que es lo que hace que vaya a guardarse, o sea, que engordemos.
Sí, para exactamente. que engordemos, y entonces además de eso no es buena para la producción de GLP-1, por tanto te va a hacer que consumas más alimento, más comida, más calorías. Exactamente. Okay. Otra de las cosas es la fibra altamente fermentable. Y yo quiero hacer una pausa en esto, porque quiero explicar lo que es los prebióticos y los probióticos, ¿ok? Nosotros, de la manera que vemos la fibra, la fibra está en fruta, está en vegetales, pero si tú supieras que lo que es esa fibra se llama prebiótico. Uh-huh. Y el prebiótico es el alimento de nuestra microbiota intestinal. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nosotros aumentamos la ingesta de fibra, le estamos dando más comida a nuestra microbiota intestinal. Entonces, la fibra no se digiere, o sea, nosotros no tenemos la capacidad de digerirla, pero sí, esa es la alimentación de nuestra microbiota intestinal y ellos lo que hacen es la metabolizan. Me quedé. Okay. Me estaba diciendo... Ok, otra de las cosas que nos ayuda a la producción de los GLP-1 es la fibra. La fibra altamente fermentable. Y vamos a hablar de la fibra, que la fibra es un prebiótico, ¿ok? Vamos un poquito más a fondo. Nosotros sabemos que los prebióticos y los probióticos son buenos, uh-huh. pero ¿usted sabía que el prebiótico es fibra? No. La fibra que se consume en vegetales, en frutas, pues ese es nuestro prebiótico, ¿ok? Y se ha visto que los prebióticos, cuando nosotros los consumimos, los probióticos, nuestra microbiota intestinal la metaboliza y crea lo que son unos short chain fatty acids, ácidos grasos uh-huh. de cadenas cortas, uh-huh. que es como el acetato, el butirato, propionato. Y esto específicamente, el butirato, va a la célula L del intestino, a los receptores, y activa los GLP-1, la producción de GLP-1. O sea que es bien importante nosotros consumir fibras. ¿Y qué fibras podemos consumir? Pues mira, está la cebolla, está el ajo, está algo que se llama la raíz de achicoria, que básicamente... sí, eso no se produce en Puerto Rico, o a lo mejor sí se produce, pues yo nunca lo había escuchado. Pues eso básicamente está en Sudamérica y eso es como si fuera una lechuga. Pues básicamente la raíz, eso es un prebiótico, pero brutal. ¿Ok? También, by the way, lo usan como café, o sea, sustituto de café. Esa fibra son... ¿Okay? También tenemos los cereales integrales como el trigo, el centeno, la cebada y almidones resistentes como los plátanos verdes y el arroz. O sea que el consumo de fibra le da el alimento a los probióticos o a la microbiota intestinal de nosotros para entonces estimular la producción natural de uh-huh. GLP-1. Otro de los artículos hablan de los probióticos. Ok, tú estás comiendo fibra. Pero si tú no tienes una diversidad de microbiota intestinal, estás dándole la comida, pero ¿quién se lo va a comer? Pues entonces también estos artículos hablan de que hay que diversificar nuestra microbiota intestinal y muchas veces tenemos que consumir probióticos. Uh-huh. ¿Okay? En específico, los artículos hablan de Akkermansia mucinifila y los lactobacilos. Hay unos estudios en donde Lactobacillus reuteri, Lactobacillus flexneri, Lactobacillus plantarum aumentaron la microbiota intestinal y hay otro estudio que, by the way, este estudio está calientito porque va a salir en octubre del 2025, el paper, en donde habla de Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum y Lactobacillus lactiplantibacillus. O sea, perdónenme, uh-huh. pero son unos nombres. Y esto se encuentra en los yogur. Por lo tanto, uh-huh. el consumo de yogur y el consumo de probióticos uh-huh. nos ayuda a diversificar nuestra microbiota intestinal. Y entonces eso provoca que la estimulación de la producción de GLP-1 sea más eficiente. Porque exacto. tienes una microbiota intestinal que está saludable. Exacto, porque tú vas a aumentar lo que son los short chain fatty acids. Uh-huh. O sea, que tenemos que aumentar nuestro consumo de prebióticos y probióticos. By the way, en estos días va a salir en mis redes
un video de prebióticos, probióticos y de lo que es el segundo cerebro, que es el intestino. Así que si lo... Vélez Maimí, pueden buscarla en sus redes sociales. Ok, otro artículo que lo encontré bien interesante. Hicieron un estudio en mujeres embarazadas que desarrollaron diabetes gestacional. Ok, diabetes gestacional es básicamente se le hace un laboratorio a la mujer embarazada entre los 24 y 28 semanas de gestación. Un OGTT que se le da azúcar, 75 gramos, y se ven ¿verdad? En el fasting, a la hora y a las 2 horas, como sube el azúcar. Y pues las mujeres que les suben los niveles de azúcar, pues se les diagnostican con diabetes gestacional. Pues, ¿qué pasa? Estos pacientes con diabetes gestacional tienen riesgo de bebés que sean grandes, de 9 a 10 libras, tienen riesgo de preeclampsia, que es elevar las presiones durante embarazo, tienen un montón de riesgos. Pues en este artículo en específico, estas mujeres embarazadas que tomaron unos probióticos, básicamente Suterella, Oxalobacter y Bifidobacterium, hubo una reducción en sus niveles de azúcar porque hubo un aumento en la producción de GLP-1. Bello. ¿Ok? Otra de las cosas que pude observar es yerba mate. Y eso fue un artículo que salió este año en febrero. Yerba mate es básicamente un té que consumen en países fríos, Uruguay, Paraguay. Y este té causa que se produzca ácido ferúlico. Ferulic acid. Entonces, cuando el cuerpo o nuestra microbiota intestinal lo digiere, se produce lo que es el ácido dihidroferuleico. Y esto comparado, el ácido ferúlico versus el ácido dihidroferuleico, que es ya el procesado por la microbiota intestinal, aumentó la producción de GLP-1 en 40 a un 50%. O sea... Como sustancial. Exactamente. Yerba mate. Hay otro estudio también de el turmeric, lo que es la cúrcuma. Este estudio todavía no saben cómo o qué microbio probiótico el que actúa, ¿verdad? Metabolizando el cúrcuma, pero sí se vio que pacientes que tenían una ingesta de cúrcuma tuvieron una mayor producción de GLP-1. Y por último, last but not least, de los estudios, porque hay otras teorías, que si el cold plunge, de otras cosas, ¿verdad? Pero los estudios que yo pude observar, que básicamente era una data robusta, fueron estos. Pues lo último que quiero discutir es la alulosa. ¿Sabes lo que es la alulosa? No. Básicamente la alulosa es un sustituto de azúcar que el FDA aprobó en octubre del 2020. Y la alulosa tiene 0 calorías y es dulce. Y también tiene una propiedad que es anorexigena. Anorexigena es que viene de anorexia, o sea, de que obviamente no tiene apetito. ¿Ok? En estos estudios se vio que en pacientes que tenían una ingesta en pacientes diabéticos de alulosa, mira, sus azúcares se controlaron y se cree que es por la estimulación que tiene el GLP-1. Además que la alulosa potencia la insulina. O sea, eso también reduce naturalmente los niveles de insulina en nuestro cuerpo. ¿Y qué cosas nos bajan los niveles de GLP-1? Pues todo lo que altera la microbiota intestinal. Disruptores del sistema endocrino, la obesidad. Tú sabes que los pacientes de obesidad, los pacientes de diabetes tienen una microbiota intestinal alterada. Pues todo esto hace que bajen los niveles de GLP-1. Y tan así que hay un estudio que se hizo en humanos en pacientes obesos versus en pacientes esbelto, lean, en donde se le dio la misma cantidad, el mismo plato de comida, y los pacientes lean o esbelto tuvieron un mayor aumento de un 50% de producción de GLP-1 versus los pacientes obesos. O sea que
trabajemos con la microbiota intestinal y eso es otro tema que después podemos tocar. O sea, básicamente, prebiótico y probiótico es clave si tú quieres de verdad generar GLP-1. Exactamente. Lo demás, pues, de nuevo, priorizar la proteína, comer primero proteínas y en mayor cantidad que carbohidratos, tratar de tener un ritmo circadiano eficiente, es decir, acostarte a la misma hora y levantarte a la misma hora todos los días, tratando de que sean los horarios entre Comer 8 y 10 de la lento. noche. Era el próximo, comer lento, o sea, tratar de no comerte todo en 5 minutos, sino en 30 minutos aproximadamente. Que si viene a ver, eso también nos habla cómo el estrés nos afecta. Ujú. Porque las personas que tenemos una vida bastante estresada, usualmente comemos en 5 minutos y yo me aculpa. O sea, yo cometo mucho ese error. O sea, que Sí, sí. controlar Usted los come- niveles usted de come estrés. frente a la computadora, déjese cosas que yo también, o sea, sí, uno abre la computadora, sigue trabajando mientras te das bocado, pues. Te lo comiste en 2 Exactamente. minutos y me cuenta te diste que lo comiste en 2 minutos. O 5, whatever. Sí. Eso, entonces también te darle de nuevo de priorizar todo lo que tenga fibras para mejorar nuestra microbiota y que con eso podamos mejorar la posibilidad de que se aumente la producción de GLP-1 natural. Así que Y los endocrine disruptors, que eso ya lo hemos hablado, Sí, la comida sí. chatarra, o sea, todo eso nos daña nuestra microbiota intestinal. ¿verdad? Evitar los microplásticos, evitar todo lo que sea agua ¿verdad? Embotellada. La ropa de poliéster, que la ropa de poliéster es básicamente... Casi toda. No, son botellas de plástico y que le añaden pifas para que sea suavecita. Y yo creo que esto es poliéster y es suavecito. O sea que es tratar de evitar lo más posible. Ujú. Sí, es imposible uno, ¿verdad? Todo, pero es bastante probable que pueda disminuir considerablemente. Doctora, yo le agradezco. ¿Cómo consigo en sus redes sociales? Estoy en Instagram bajo Dr. Vélez Maimí y creo que en Facebook también bajo doctora Vélez Maimí, endocrinóloga. Como ven, alguien se la maneja porque no sabe la dirección. Es correcto. Ok, muy bien. Yo no sé ni entrar. Pero usted sabe dar la información, así que eso es lo importante. Lo demás es fácil de hacer. Pues ya sabe, velezmaimí.com para más información. Doctora Vélez Maimí en sus redes sociales. Gracias, Charo. Gracias a ti. La dieta empieza el lunes.